Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Estamos muy satisfechos de esta tercera edición del Big Wow. En primer lugar, porque ya es la tercera edición y por lo tanto significa que es un evento que está ya consolidado y sobre todo porque ha sido la primera edición presencial. La valoración es muy positiva y la verdad es que es un orgullo poder decir que la Zona Franca de Barcelona sigue apostando por la igualdad de género. Vamos a seguir apostando no solo esta edición, sino que vamos a por una cuarta edición y les esperamos absolutamente a todos y a todas, porque esto es un tema de todos y todas, el 7 y el 8 de marzo del próximo año. Les invito a todos y a todas a que asistan a este evento, a que vengan presencialmente a este magnífico edificio del D-Factory a reivindicar, reflexionar y proponer ideas para que la igualdad de oportunidades en cuanto al género sea una realidad. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis aquí presentes en la sala, pero también todos aquellos que nos estáis siguiendo por la plataforma en digital a través del Consorci de la Zona Franca, el barcelonaweb.com y también a través de rtvplay.es. Hemos pasado una jornada muy intensa esta mañana con el B-Legal, el B-Public, el B-Industry. Ahora es momento de cerrar esta primera jornada con la última sesión del día de hoy con el B-Multilateral. Principales prioridades en la relación multilateralismo-igualdad de género. Un panel muy potente también que nos va a moderar nuestro compañero y amigo Anwar Zawi, coordinador general de ASCAME, la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo, que representa ni más ni menos que 23 países. Adelante, muchas gracias. Gracias, Monse, y buenas tardes. Buenas tardes. Pues buena tarde y buenas tardes. Bueno, la verdad, pues hablar de cooperación internacional o multilateralismo, igualdad de género, en un momento como el actual a nivel mundial, no va a ser fácil y es un poco complicado y ahora veréis por qué. En cualquier caso, quiero agradecer al Consorcio de Zona Franca por haber contado con nosotros, con ASCAME, y agradecer a las compañeras que han sido valientes por aceptar uno de los, creo, paneles más complicados de todo el foro que hoy ha empezado. Pues celebramos esta tercera edición
y el mundo está pasando por cambios nunca vistos casi por la historia humana, ¿no? Nos enfrentamos a 4 transiciones que pretenden transformarnos. Uno que es la transición energética. Tenemos que ir del fósil a la renovable. Y la segunda es la tecnológica, de lo físico a lo digital. La económica, del oeste al este. Y la transición demográfica, de naciones envejecidas a naciones jóvenes. Son nuevos desafíos que nos llevan a un cambio global y en principio a un mundo diferente. Pero, desgraciadamente, en estos cambios que van más rápidos, digamos, lo nunca visto, como he dicho antes, en la historia, tenemos que seguir hablando de la cuestión de género, de la lucha, de romper esas barreras. Y, desgraciadamente, en lugar de avanzar, estamos viviendo un retroceso. Puede ser por la situación de los últimos 4 años, puede ser porque el mundo está cambiando, puede ser que los nuevos actores multilaterales que se han incorporado, este tema no lo consideran prioritario. Pero bueno, en cualquier caso vivimos una crisis multidimensional que se está caracterizando las relaciones internacionales y ha trastocado las tendencias geopolíticas a nivel mundial. Y ya no solamente, es decir, esta lucha por defender la cooperación internacional, que es importante. Entonces, es importante porque encima es complicada. Vivimos en un clima, digamos, creciente de nacionalismo, de proteccionismo, de competencia entre las grandes potencias. Un contexto mundial que está impactando, desgraciadamente, en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. El último informe del índice que sigue el desarrollo, digamos, de los 17 objetivos ha sido terrible. Es decir, habla de que solamente en el 2030 podríamos alcanzar solamente el 12%, digamos, de los 17 objetivos. El 12%, no alcanzamos ni el 50%. O sea, yo me acuerdo que en el 2015, cuando se planteó alargar hasta el 2030, todos los informes y todos los compromisos, sobre todo las grandes potencias, ya apuntaban que el 2030 o antes ya se podían conseguir esos objetivos. Pero el informe es demoledor. Y en cualquier caso, las grandes víctimas del no cumplimiento es la lucha contra el cambio climático, la lucha por un comercio justo y, sobre todo, la lucha por la incorporación de la mujer en la economía, la lucha, digamos, por suprimir las brechas de género. Esos son los que más están impactando en el no cumplimiento de esta Agenda 2030. Es decir, las sociedades más equitativas, pacíficas, la igualdad de género y, sobre todo, la incorporación de la mujer que asuma su rol en la sociedad y, sobre todo, en la economía, que yo creo que es la clave, son componentes críticos que, de momento, no hay buenas noticias que digan que nos vamos a alcanzar estos objetivos en el 2030. Todo esto nos demuestra la necesidad de la cooperación internacional, la necesidad de la cooperación multilateral, porque es la única opción para mitigar estas amenazas a nivel global. Porque la misma idea hoy de la cooperación internacional o todo ese tema del multilateralismo está en entredicho. Porque las organizaciones multilaterales, las mismas organizaciones, Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y el resto de las organizaciones, hasta la Organización Mundial de Salud, todas están enfrentándose al desafío de evolucionar, aunque no saben en qué parte
y cómo se tienen que aplicar las reformas. Si las mismas organizaciones internacionales están, digamos, yendo hasta un horizonte es decir, no saben en el fondo lo que hay que hacer. La semana pasada en Abu Dhabi la reunión de la Organización Mundial de Comercio fue un fracaso absoluto en el 2024. Entonces, bueno, pues así estamos. Desde la óptica digamos, de género, de la igualdad, y a mí me gustaría más hablar de igualdad, más de género, porque estamos hablando más de igualdad, ¿no? de sociedades inclusivas, ¿no? La mitad de la población mundial en edad de trabajar son mujeres. Lo que pasa, el 50% de ellas están en sectores empresariales, que es muy importante. O sea, no el sector público, sino el sector privado. Pero los hombres en esos sectores son el 80%. Es decir, todavía tenemos una brecha bastante... Esto se ha calculado que hay una pérdida de riqueza debido a esta brecha de género del 10% del PIB mundial. El 10%. Esto en las economías avanzadas, pero es el 30% en la región mediterránea, en África y en América Latina. Es decir, en las zonas, digamos, menos avanzadas. Por esto, aumentar la participación de la mujer en el PIB aumentar la participación de las mujeres a nivel general puede añadir casi un 50% al PIB mundial en la próxima década. Un 50%. Alentar a las mujeres jóvenes a emprender, a aumentar el número de emprendedoras garantiza ganancias económicas, acelera la igualdad y desarrolla toda la sociedad, toda la comunidad. Al fin y al cabo se trata de diversidad e inclusión, no de mujeres versus hombres, porque yo creo que no se trata de esto. Se trata de un equilibrio que contribuya a la toma de decisiones mejor informada. La mujer tiene el potencial para ser un actor clave en el crecimiento económico global. Empoderar a las mujeres y la autonomía de ellas, para ellas, así como la mejora de su situación social, económica y de salud, son esenciales para el desarrollo sostenible. Para el 2030, casi el 60% de la población empobrecida del mundo va a vivir en estados frágiles, sobre todo en África, afectados aún por experiencias pasadas de violencia, que luchan por entregar a sus poblaciones las formas más básicas de gobernanza. No tenemos que olvidar que hay los vínculos entre fragilidad y desigualdad es y debería seguir siendo la preocupación central de numerosos acuerdos internacionales. Y aquí, si un sector tiene un papel importante, yo creo que es el sector privado. Y desgraciadamente, es decir, uno de los grandes problemas que ha tenido la Agenda 2030 es que no se han tenido en cuenta el sector privado desde la óptica de participar en el diseño de los programas de la agenda, sino solamente se les ha pedido a las empresas que ejecutan, que apliquen, o sea, no ser actores, sino meros ejecutores. Y seguramente esto, aunque los organismos de Naciones Unidas no lo dicen, pero esto sí que ha afectado muchísimo a que estemos como estemos ahora mismo en el cumplimiento de la Agenda 2030. Porque las empresas están en una posición única para derribar los muros, digamos, y las restricciones basadas en género. Y sobre todo en elementos culturales, porque abordando la desigualdad como uno de los aspectos centrales de la Agenda 2030, así facilitar el acceso al mercado laboral, a la vez mejorar la retención de empleo femenino, pues todo esto, pues las empresas, gracias a su mayor flexibilidad, pueden responder mejor
y de una manera más eficaz a las necesidades de las mujeres, sobre todo aquellas que están afectadas por guerras y conflictos en países frágiles, como he dicho antes. En resumen, a medida que la crisis multidimensional deja parte del mundo más frágil y débil y vulnerable, también precipita la necesidad de un sistema multilateral reformado, adecuado a su propósito, capaz de hacer frente a los desafíos actuales y del futuro. La reflexión sobre nuevas prácticas para enriquecer el multilateralismo será importante para el desarrollo futuro de la cooperación internacional. Y es por ahí donde creo que es muy importante esta sesión, es decir, plantear, yo creo que la lucha por la igualdad puede ayudar muchísimo mejor a acelerar, digamos, el logro del desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Yo creo que más o menos ya después de esta introducción, un poco larga, pero yo creo que es muy importante para poner un poco el contexto en el mundo que vivimos, voy a dar, digamos, ya la palabra a las compañeras que me acompañan en esta sesión, y la primera va a ser Rosa Cañada. Seguramente pues muchos ya la conocéis, pero bueno, como moderador tengo que presentarla. Es presidenta de la Fundación Tanja. Tanja es el nombre árabe de la ciudad de Tánger. Bueno, pues ella luego ya explicará un poco lo que hace la Fundación. También es presidenta de Talaya Capital, que es una empresa financiera también muy importante, y ocupa otros muchos cargos, digamos, en organizaciones que trabajan a nivel mediterráneo y en la cooperación y sobre todo en la incorporación de la mujer a la economía. Pues Rosa, me toca. Te toca. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación. Además del contexto complicado que tenemos últimamente, digamos a nivel mundial, es muy difícil trabajar en multilateralidad, ¿no? Y sobre todo en la igualdad de género. Sobre todo establecer unos objetivos comunes, ¿no? Porque hay barreras distintas en cada país y en cada región. Y hay leyes discriminatorias, políticas gubernamentales que muchas veces son muy difíciles de cambiar, ¿no? Pero lo que sí es positivo de trabajar en esta cooperación multilateral, ¿no? Es que aprendemos unos de otros. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado en estos programas de que no sean imposiciones, es decir, tienes que tener en cuenta la cultura, tienes que tener en cuenta la religión, tienes que tener en cuenta los aspectos propios de cada país. Alguna vez nos equivocamos en esto. Entonces, abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres significa abordar reglas sociales restrictivas y los roles de géneros rígidos que hay en muchos países, como por ejemplo en África, ¿no? Y que afectan mucho a cómo pueden participar las mujeres en estos sistemas. Y no todo funciona de la misma forma. Por lo tanto, creo que uno de los principales desafíos es la adaptabilidad de los programas a donde nos dirigimos. La pregunta que a mí me gustaría también hacerte, si, bueno, con todo lo que hemos explicado antes, si crees que son alcanzables los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo cuando hablan de sociedades más equitativas, igualdad de género, la inclusión de la mujer en el mundo económico. La respuesta fácil es no, y sobre todo no en 2030. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, España, que es por ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿No se ha hecho nadie daño? Todo perfecto. Vale. Por ejemplo, España, que por primera vez ocupa el cuarto puesto, ¿no? En igualdad en Europa. Bueno, pues el emprendimiento sigue reflejando desigualdad. Solo el 20% de las mujeres fundan startups, por ejemplo.
No llegamos a cerrar la brecha salarial, no la cerraremos ni en 30 años. Solo el 15% de las pymes españolas exportan. De las pymes presididas por mujeres exportan en todo el mundo. Y solo 1 de cada 10 es una mujer en las carreras tecnológicas. Tú en la introducción has hablado de África, África y Mediterráneo, que es un tema que a nosotros dos nos toca el corazón, ¿no? Bueno, tú dices 60% de la población empobrecida vivirá en África y yo añado, serán mujeres y niños, sobre todo, ¿vale? Pero en cambio, África está a la cabeza en cuanto a número de mujeres empresarias, porque en los países de ingresos bajos, trabajar como empleado es una excepción. Por lo tanto, las mujeres se inclinan naturalmente, pero no por pasión, sino porque no les queda más remedio, a ser empresarias. Pero los obstáculos legales que pueden tener las emprendedoras en estos países son tremendos. Es decir, en algunos países las mujeres deben obtener la aprobación del marido o del padre antes de iniciar un negocio o tomar decisiones financieras importantes. También experimentan mucha discriminación en cuanto al acceso al crédito financiero para poder lanzar un negocio. Según el informe del Banco Mundial del 2022, todavía existen más de 100 países en el mundo que tienen al menos una ley que impide la igualdad de género en el ámbito empresarial. Es decir, estas leyes pueden limitar la capacidad de las mujeres a poseer propiedades, acceder al crédito y en algunos países hasta heredar, ¿no? Entonces, si hablamos de las mujeres africanas, pues ya la aportación que no está contabilizada, en algunos países producen hasta el 80% de los alimentos y prácticamente gestionan el 100% de la economía informal. Pero tienen muchas dificultades para acceder a financiación, para acceder a los mismos recursos que se les dan a los hombres. Y la FAO ha calculado que si fuese equitativo, entre 100 a 150 millones de personas dejarían de pasar hambre. Por lo tanto, estamos muy lejos todavía de alcanzar los objetivos de erradicar la pobreza, igualdad de género, y yo creo que también estamos lejos de los otros. No, es importante porque hay un dato que yo creo que es importante. De cada 10 pymes en África, 7 están criadas por mujeres, pero las mujeres solo tienen acceso, solo el 8% de las mujeres tienen acceso a la financiación, lo que quiere decir que ya es un dato muy importante, es que las mujeres ya pasan de los bancos y están, a pesar de esto, pues apostando e incorporándose, digamos, por su fuerza. Bueno, ya como última pregunta. A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar. ¿Hace falta un nuevo modelo de cooperación internacional? Hay que cambiar, digamos, el sistema que se ha trazado Naciones Unidas para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. ¿Qué tenemos que hacer, sobre todo en esto, en el tema de la igualdad y la incorporación de la mujer? Bueno, tú ya has tocado un tema que es integrar más el sector privado. Es decir, sin la integración del sector privado no vamos a conseguir nada. Integrando además estas empresas que están en estos países donde hay cooperación multilateral, integrarlas también en todos estos programas, porque si no, no vamos. Entonces, porque los organismos internacionales multigubernamentales, son muy rígidos algunas veces. Entonces, necesitamos un poco más de flexibilidad y de adaptación. Entonces, a mí me gustaría hablar de un proyecto que estamos lanzando a través de la Fundación Tanja, un proyecto de mujeres empresarias, que lo estamos haciendo con la Asociación de Mujeres Empresarias de Marruecos. Mi fundación trabaja básicamente en las relaciones España-Marruecos, pero mucho más abierta también hacia otros países africanos, ¿no? Entonces, lo que queremos es impulsar el emprendimiento femenino, pero a través de
una relación, un contacto, una complicidad entre las empresarias de distintos países, ¿no? Porque estamos viendo que a pesar de que Marruecos es el primer mercado africano para España, hay poquísimas empresas en Marruecos que están lideradas por mujeres, empresas españolas implantadas en Marruecos, lideradas por mujeres. Entonces, lo que queremos es ofrecer la oportunidad de que haya intercambios, de acercarlas a otros enfoques culturales y organizativos, porque es verdad que la mujer suele ser más reticente a la hora de ir a un país culturalmente diferente, ¿no? Con una religión diferente, con una cultura diferente. Por lo tanto, este apoyo y acompañamiento de una red local es muy importante. Yo creo que un traspaso de experiencia directo es mucho más efectivo para poder cambiar esa visión. Y una cosa que diría es que hay que incorporar a los hombres en todos estos procesos. En todos estos programas van dirigidos a mujeres, pero si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos a los hombres, es decir, que están excluidos de estos programas, va a ser muy difícil, sobre todo en países donde estamos viendo que hay leyes en las cuales necesitan el permiso todavía de los hombres para poder realizar poder crear una empresa o para poder tener créditos, ¿no? Por lo tanto, creo que es fundamental lo de crear una red de colaboración privada o público-privada, pero integrar muchísimo más al sector privado y clarísimamente no podemos excluir a los hombres en países que son restrictivas y los roles de géneros muy estrictos. Bueno, gracias, Rosa. Sin lugar a duda, yo creo que la cooperación entre España y Marruecos, aunque sea una cooperación bilateral, no es multilateral, pero puede ser un ejemplo a exportar, digamos, hacia el continente africano y a animar también que otros países europeos pues intenten también, digamos, ir desde lo bilateral para intentar alcanzar objetivos a nivel de cooperación internacional. Permite solo que diga una cosa, aprovecho que estoy aquí para que las mujeres empresarias se puedan unir a este proyecto de la Fundación para hacer este acercamiento entre mujeres empresarias españolas y mujeres empresarias marroquíes. Muy bien, gracias, Rosa. Bueno, ahora pues vamos a pasar el micrófono a Maya Zelaya, que es asesora en prácticas humanitarias de Naciones Unidas y de la Comisión Europea. Y bueno, entre su currículum hay muchísimo trabajo, digamos, en el tema humanitario, desarrollo y paz, y temas de planificación urbana, migración, etcétera, y clima. Pues Amaya, buenas tardes y gracias por acompañarnos. A ver, la pregunta pues más o menos va a ser la misma, es decir, ¿cuáles son los principales desafíos, digamos, del multilateralismo actual? Y si consideras que los objetivos de la Agenda 2030, de llegar a sociedades equitativas, igualdad de género, pues se están alcanzando. Gracias por la invitación, lo primero. Intentaré responder lo más brevemente que pueda. Como te comentaba antes, creo que a todas las crisis multidimensionales de las que tú has hablado, yo siempre añado la crisis ética, que además tiene mucho que ver con el problema que estamos tratando de intentar entender mejor aquí, ¿no? Que es el tema de la brecha de género. Porque al final esa crisis de valores es también la que nos está llevando a que ese imaginario colectivo muchas veces, que como decía Rosa hay que cambiar, no consigamos cambiarlo porque no todos estamos de acuerdo, ¿no? en una cuestión de valores. Está en el papel, está escrito, pero no somos capaces de llevarlo a cabo de una forma efectiva, ¿no? Sobre el multilateralismo, mi análisis es parecido al que tú estabas planteando antes. Estamos en un mundo convulso, volátil, con unos índices de incertidumbre altísimos y que ha tenido hasta hace un tiempo una cierta arquitectura en la que nos poníamos de acuerdo para el desarrollo económico, para las cuestiones
de seguridad, sobre todo, algo en derechos humanos y un poco en las cuestiones ambientales. Y en los últimos tiempos vamos hacia una fragmentación, tú lo has dicho, populismos, unilateralismos y cada vez más un proteccionismo un poco descriteriado, ¿no? Por parte de casi todo el mundo. Entonces se retiran tratados, se pasa a estas situaciones de coerción militar en las que estamos viviendo, conflictos civiles y bueno, hay un cambio en el orden que al que estamos asistiendo. El desafío fundamental, lo habéis dicho, es la crisis climática, por supuesto. La brecha de género lo acompaña y parte de la solución, al menos desde mi perspectiva, trabajando siempre a caballo entre la acción humanitaria y el desarrollo, es esa capacidad de romper silos, de integrar, de conectar, que además creo que es una capacidad muy femenina. Trabajamos muy bien en equipo, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, en acción humanitaria hay una nueva forma de trabajar que nosotros llamamos el triple nexo. Cuando me has presentado has hablado de la relación entre el desarrollo, la acción humanitaria y la paz. Y es algo que hasta hace muy poquito tiempo, pero hablo de... Es decir, si el concepto de resiliencia y de adaptación y de flexibilidad del que tú también hablabas tiene alrededor de 20 años, la forma de trabajar con el triple nexo, como le llamamos nosotros, desarrollo, acción humanitaria y paz, pues a lo mejor no tiene más de 5, ¿no? Es decir, nos hemos ido dando cuenta de que tenemos que hacer las cosas de forma diferente y solamente hace muy poquito tiempo hemos empezado realmente a intentar hacerlo de forma diferente. Y el triple nexo, en mi caso, y en el entorno en el que yo trabajo, es una herramienta que trata de enfrentarse a ese desafío, ¿no? de que seguimos trabajando. Da igual si lo llamamos multilateralismo o unilateralismo, pero al final seguimos trabajando en silos, ¿no? de forma fragmentada y segmentada. Rosa hablaba de unos números. Yo, claro, en el entorno en el que trabajo, lógicamente tengo que enfrentarme a esto de lo que tú has hablado. La mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, legales, en casi ninguno de los contextos de acción humanitaria en las que solemos trabajar. Por eso, una de las cuestiones fundamentales y que hemos tenido que cambiar en los últimos tiempos es conocer cada vez mejor el contexto. Conocer cada vez mejor el contexto, porque aunque las mujeres no tienen esos derechos, tienen unos y no tienen otros, depende dónde. Y entonces cada vez que vamos a un lugar tenemos que trabajar desde el conocimiento muy importante y muy en profundidad del contexto. Y a partir de ahí, realmente yo en los últimos años no me he encontrado con ningún proyecto que sobre el papel no tenga el rol de género incorporado, ¿no? y la visión feminista y la visión de la mujer incorporada sobre el papel. Es decir, tú siempre te encuentras que cuando vas en el análisis del contexto va a haber un desmenuce de ese grano de la población, de sus características, que va a haber un trabajar directamente con las mujeres como líderes, capacitación. Lo que me cuesta más ver es que definitivamente lo podamos implementar de una forma óptima. Es decir, sobre el papel está, la implementación está todavía por hacer. Números, si hablamos de Naciones Unidas, pues en los últimos 75 periodos de sesiones solamente 4 mujeres, ¿no? han ocupado el cargo de presidenta de la Asamblea General. Nunca, hasta ahora, ha habido una secretaria general de Naciones Unidas. 1,6% de jefes de Estado son mujeres y embajadoras en todo el mundo solamente tenemos un 21,6%. El 20% de las mujeres jóvenes se sienten desanimadas a la hora de participar en actividades políticas, no solamente por su género, sino por su edad. Ya empezamos a sumar aquí 2 problemas. Y el 76% de las jóvenes menores de 30 años creen que los políticos no escuchan
a los jóvenes, ¿no? Entonces son números que acompañan y complementan los que tú has planteado, Rosa. Yo sí que desde mi trabajo en cooperación internacional creo que la cooperación puede ser un catalizador, que al final el trabajo nacional se complementa con el trabajo internacional, que la empresa se complementa con la institución y el donante se complementa con el implementador, ¿no? Y al final es así, rompiendo esos hilos y trabajando desde un enfoque multiactor sin prejuicios, donde podemos converger en una ética para determinados proyectos y trabajar juntos, los públicos, los privados y los que vienen de todos los lados, ¿no? Los indicadores del ODS 5 que tú comentabas que no estamos cumpliendo más que el 12%, en concreto los que tienen que ver con el género hablan de discriminación y violencia, de prácticas dañinas para la salud y el bienestar de niñas, de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, de reconocer el valor de los cuidados, algo que aquí en Barcelona estamos empezando a hacer, ¿no? En la ciudad de Barcelona. Luego habrá otras colegas que hablen más de ciudades, aunque yo lo llevo en el ADN el trabajar en ciudades. Asegurar una participación femenina activa en la política de la economía y la vida pública. Entonces, sí, los ODS son un camino inevitable, son un motor. ¿No vamos a llegar al 2030 con los ODS cumplidos? No. ¿Que es un camino inevitable y que al final la diferencia entre un optimista y un optimista no nos queda otro remedio que sea el tiempo y el compromiso? Pues también. Pero es así como al final trabajas o si trabajas en acción humanitaria y cooperación, porque si no, definitivamente te dedicas a otras cosas, ¿no? Necesitamos un multilateralismo o una cooperación más inclusiva, menos fragmentada, más dinámica. Tú has utilizado la palabra flexible, adaptable, que tienen mucho que ver también con la lógica de la resiliencia, de entender los riesgos, de entender la incertidumbre. Y el cambio de ser estructural. A mí lo que me da miedo es que todo cambie para que todo siga igual. Esto es lo que no tenemos que dejar que pase. Entre todos, hombres y mujeres, ¿no? Todos estamos invitados a ser campeones del cambio, ¿no? O herramientas de cambio. ¿Y cómo se puede conseguir un nuevo modelo si es que hay una forma de hacerlo? Bueno, pues yo me he ido un poco a referentes porque yo no tengo todas las respuestas. Según la UNESCO, para conseguir un nuevo modelo de cooperación internacional que pueda ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo en cuestión de género, se puede siempre que se garanticen en los entornos multilaterales la conectividad y, como decía yo antes, se centren mucho en el contexto local, ¿no? Hablábamos de localización, descentralización. Se pueden conseguir siempre que se produzcan y se difundan datos verídicos, ¿no? Que no haya lugar a desinformación y que todos seamos conscientes de los datos que tenemos en las manos que identifiquen segmentos de población, niveles de vulnerabilidad o de exclusión. Que se brinden oportunidades educativas y de desarrollo a jóvenes, mujeres, hombres también, pero sobre todo jóvenes mujeres que están normalmente subrepresentadas, para definitivamente permitir su participación efectiva, ¿no? En política, economía y vida pública. Hay también otras experiencias fuera de lo que son las Naciones Unidas, como algunos países, Canadá, Chile, México, Suecia y también España, tienen una política interior y exterior feminista. Entonces, bueno, se promueven actividades de inclusión, institucionalizan análisis de género y son conscientes de la identidad de la mujer. Y a partir de aquí, con esto y con la revisión de las políticas y las cuestiones sobre los cuidados, terminaría. Gracias. Gracias, Amaya. Sin lugar a duda, yo creo que más que desarrollo, igual tenemos que hablar de codesarrollo. Bueno, como vamos un poco de tiempo, a mí me está poniendo nervioso esto, se marca aquí. Pero bueno, vamos. Ahora vamos a pasar
micrófono a Mercè Conesa, que es CEO de Barcelona Global. Bueno, Mercè tiene una experiencia, vamos, desde alcaldesa a presidenta del PORT, Diputación de Barcelona, un currículum yo creo que muy importante como para tener una visión global, sobre todo, digamos, de lo que a este tema se refiere. Pues, Mercè. Muchas gracias y, bueno, no os preocupéis porque nos ha interesado mucho lo que habéis comentado. Intentaré ser breve para dejarle también espacio, ¿no?, a nuestra compañera. A ver, desde mi punto de vista, hace 15 años, cuando se construyó la nueva agenda urbana y los que tuvimos oportunidad de participar en Hábitat 3 o en las reuniones preparatorias, había un gran consenso, unos grandes consensos, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible salieron de una posición, ¿no?, de tenemos que ponernos de acuerdo desde un mínimo común desarrollador, pero para llegar a unos máximos. Y fijamos, por una vez, ¿no?, unas fechas, ¿no? Y realmente fue muy importante el hito de fijar unos objetivos de desarrollo sostenible donde estábamos de acuerdo los países y también los municipios. Y en este momento, 15 años después, yo creo que el mundo ha cambiado completamente. Es decir, el esquema global ha cambiado de forma relevante. Y precisamente este año que hemos dejado atrás, el año 23, ha sido un año muy estresante. Tú hablabas del escenario VUCA, ¿no?, de este escenario volátil, de incerteza, incertidumbre, etcétera. Pero además es el año que hemos tenido más conflictos armados otra vez, ¿no?, en el panorama. Volvemos a tener en Europa otro conflicto armado que no lo esperábamos, no estaba en nuestras agendas, ¿no? ¿Y qué vemos que va pasando? Pues hemos también sufrido una pandemia, hemos sufrido una disrupción de los sistemas de mercado libre y de comercio, no solamente el caso, ¿no?, del barco, el Evergreen, que quedó, ¿no?, accidentado en el canal de Suez, sino otras muchas condiciones que han hecho elevar el proteccionismo y que los países prioricen un multilateralismo que no es el al que estábamos acostumbrados. Están cambiando los pactos, están cambiando las alianzas. Entonces yo creo que vamos a ver un tipo de alianzas diferentes a las que estamos acostumbrados. Van a ser alianzas de solo trabajo con los que considero amigos y no voy a trabajar con los que no están alineados con mi filosofía. Vamos a ver también, ¿no?, esta polarización. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues conlleva que realmente, lo habéis dicho, va a ser muy difícil llegar a la consecución de los objetivos en el 2030 porque nos ha cambiado el panorama. ¿Y qué va a pasar y qué creo que va a pasar? Que los diferentes países se van a concentrar y vamos a ver que se concentran los presupuestos públicos hacia el rearme y hacia, oye, nos tenemos que proteger porque vuelven los conflictos políticos. Así que mi punto es, los países estarán centrados en los conflictos o en evitar los conflictos, pero las ciudades estarán concentradas en la agenda climática y en la agenda de género o de igualdad. Y este es, bueno, mi punto positivo, ¿no? Es decir, porque al final, cuando hablábamos siempre de los objetivos de desarrollo sostenible, el concepto tiene que localizarse y se localiza en un territorio concreto y se localiza en una ciudad. Y en las ciudades es donde pasan las políticas concretas. Por eso, mi propuesta o aportación es decir, bueno, podemos ver a nivel global una regresión de las agendas climática y de la agenda de igualdad. Pero lo que tenemos que procurar es que las ciudades no tengan este impacto de regresión, sino que las ciudades mantengan el pulso. En este sentido, dos puntos importantes. Me ha gustado mucho cuando Rosa hablaba de la perspectiva de cómo orientar, ¿no?, la aplicación de determinadas políticas en
bueno, en países donde hay culturas tan diferentes. O sea, desde nuestra mirada europea no podemos estar dando lecciones, ni podemos, o sea, pensar que sabemos más, porque tenemos que adaptar totalmente, con lo cual nuestro prisma es válido para Europa, pero no puede ser válido para otros continentes. Y esto me ha gustado mucho porque yo creo que tienes mucha razón, ¿no? Y por último, y termino, el voto de las mujeres. Bueno, estamos viendo en este momento que el voto de la mujer es determinante. Y ha sido determinante pues en Polonia, o es determinante, vemos el CIS, ¿no?, que salió la semana pasada, que decía que las mujeres en España son mucho más progresistas y están muy orientadas a dar su voto a fuerzas progresistas y que defiendan las políticas de género y la igualdad de género. Con lo cual, no quiero irme con un mensaje pesimista, porque, como decíamos, yo creo que aquí somos optimistas todas, pero decir, oye, está difícil, el panorama global es muy complejo, hay muchos cambios muy rápidos, pero yo creo que si las ciudades dan un paso adelante en el multilateralismo y quieren jugar el rol, creo que tenemos oportunidad. Gracias. Gracias, Mercè. Sin duda, las ciudades son un actor clave, pero sobre todo yo creo que lo que plantea la diversidad cultural, es decir, hasta ahora la cooperación o la colaboración internacional era más imponer unos criterios sobre unas sociedades que no entendían exactamente esto. Y yo creo que la diversidad es una riqueza y seguramente allí es donde tenemos que manejarse. A ver, a nosotros no somos pesimistas, nos gustan los retos. Por esto intentamos determinar las dificultades para intentar enfrentarnos a los retos, ¿no? ¿Es así? Teresa Pedrosa. Pues yo creo que sí. Yo creo que solo leyendo, bueno, primero quiero agradecer al consorcio invitarnos, organizar esta jornada y tener este maravilloso espacio donde las mentes se ponen a funcionar y la igualdad empieza desde aquí, desde la creación, desde el conocimiento, y por eso os agradezco muchísimo esta apuesta. Yo decía que leyendo el preámbulo, solo el preámbulo de la Agenda 2030, te dice que es un plan de acción en favor de las personas, en favor del planeta y en favor de la prosperidad. Y para ello, pues pone encima de la mesa 17 objetivos, de los cuales uno es el que nos trajo hoy aquí, el quinto, el de la igualdad, la no discriminación, el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, pero tiene también como objetivo genérico el transversal, el que los otros 16 objetivos tienen que sí o sí llevarse a cabo con la transversalidad de la igualdad, que la política de igualdad y de no discriminación ha de ser transversal en todos y cada una de las acciones que deban realizarse en ello. Y por tanto, el objetivo fundamental que tiene la Agenda 2030 es hacer realidad el cumplimiento de los derechos humanos y a través de los 17 objetivos de conseguir en el mundo la igualdad. Y para eso tenemos las ciudades, tenemos los países, tenemos los entornos. Yo en este momento soy inspectora de trabajo y me dedico mucho a la igualdad en el ámbito interno, en el ámbito español y dentro de espacios más pequeños que las ciudades, que son las empresas. Y las empresas pueden aportar mucho. De hecho, son una de las claves de la Agenda 2030, es la incorporación, no solo dejar toda la responsabilidad a los gobiernos, a los estados, a las naciones y a los continentes, sino a las compañías, a las organizaciones, a las empresas y al mundo privado. Yo creo que no se podría alcanzar jamás la igualdad en el mundo si no estamos implicados desde el principio toda la sociedad. Creo que ya hay muchas agendas, muchos planes estratégicos, hasta 8 o 9 para cumplir esto. Cada uno tiene más medidas y ya si vamos a un ámbito más pequeño y vemos los planes de igualdad, que yo me dedico a controlar día a día, pues parece que son más importantes y tienen más acciones. Y yo le digo, es al revés. Si un plan de igualdad se hace después de un diagnóstico, tú examinas tu empresa y después de examinarla, si ya tiene un problema,
tienes que establecer unas medidas para buscar solución a ese problema. Y de repente me encuentro con, es que el mío tiene 280 medidas. Y yo, pues estás muy mal. Pues no haces, si el diagnóstico te dijo que tienes que implementar 280 medidas, imagínate que vas al médico y te dice que tienes que tomar 280 pastillas porque tienes 280 cosas mal. Si a ti te da bien, no tendrás que hacer esa actuación. Y un poco estamos ahí. Creo que desde lo pequeño, y ahí le doy mucho la razón a trabajar desde los espacios pequeños, podemos colaborar mucho para los grandes. No podemos, con nuestra mirada europea, actuar en países donde el 60% de la población es analfabeta y de ese 60% el 75% son mujeres. Y además son mujeres que sostienen mayoritariamente la economía de supervivencia de su entorno, ¿no? Pero sí tenemos que ir con las gafas de la igualdad y también creo que tenemos que hacer un papel responsable desde la acción ya. No puede haber empresas europeas, españolas o de nuestro entorno que estén ubicadas allí utilizando sus servicios y sus productos y con una venda en los ojos. Yo creo que tienen que tener la sensibilidad suficiente para hacer realidad esa cooperación internacional. No solo firmando un protocolo, no solo votando a favor, porque nada tiene más consenso, como decíais vosotros, que la Agenda 2030, donde ha generado tanto los planes de implementación como la propia construcción de la misma, un consenso casi universal. Sin embargo, el cumplimiento un 12%. Un 12% en 2030. Entonces yo creo que ya no podemos escribir más, que tenemos que pasar a la acción desde aquí, como decían esta mañana las empresarias que pudimos escuchar, a trabajar día a día desde muy pequeños con nuestros hijos para evitar los prejuicios de género. Los prejuicios de género son los que nos hacen tomar decisiones en el futuro encaminadas a mantener las desigualdades y tenemos que recorrer el camino, pero a paso ligero, con posibilidad de llegar algún día a la meta. No solo recorrer y alguna vez dar pasos para atrás. Es cierto que vivimos en ese mundo global, difícil, complicado, donde en el mundo laboral pues, ha cambiado también radicalmente la historia y sobre todo las políticas transnacionales. Pues trabajamos en Madrid, vivimos en Mozambique, compramos un producto a través de una plataforma digital en el otro extremo del mundo que disfruta un europeo y a lo mejor realiza pues, una persona en África con unas condiciones laborales pues, muy desaconsejables y con una falta de respetos a los derechos humanos y a los derechos de la mujer que nosotros no somos capaces de valorar por quizás la falta de sensibilización. Con lo cual, mi aportación es más sensibilización, más formación y más acción para llegar a la meta, pero a paso ligero. Gracias, Teresa. Bueno, yo creo que las cuatro ponentes han sido complementarias, han dado, digamos, con un poco, a ver, no vamos a solucionar ni la Agenda 2030 ni obligar a las grandes potencias a cumplir, pero sí que de verdad la idea nuestra es detectar exactamente dónde estamos fallando y lo que podemos aportar. Y eso es lo que han aportado, digamos, la Rosa, la Amaya, la Mercè y la Teresa. Y seguramente ha sido muy representativo, digamos, desde esta óptica femenina, digamos, sobre todo aportando una visión a la cooperación internacional que desgraciadamente no tenemos que olvidar que el cambio de tener actores nuevos en la escena internacional, potencias nuevas, no ha ayudado a que el mundo sea más global, sino que unas visiones, sean de China o de la India, se incorporen a algo que cuando se decidió, digamos, la Agenda 2030, ellos aceptaron, pero el problema es que tenemos que pasar de las palabras a los hechos y esto es la brecha que tenemos ahora mismo en el tema de la cooperación internacional y la sociedad de la igualdad.
Muchas gracias. Anouar. Como bien decías, no tenemos la solución a todos estos problemas, un panel de mucho nivel, muchísimas gracias, y tenemos un pequeño resumen, 4 ideas básicamente. Hay que incluir a los hombres en este proceso de igualdad, hay que cambiar la mentalidad también de los hombres, porque sin ellos es difícil hacer este cambio. Necesitamos la lógica femenina, nos han dicho, para romper esos silos, y es que solo el 21,6% de las embajadoras en el mundo son a día de hoy mujeres, y entre algunas soluciones se han aportado cómo las ciudades deben mantener el pulso para ser también agentes de esta aplicación de los famosos ODS, y como no podíamos terminar de otra manera, pasar a la acción, que ha sido una invitación que nos ha hecho nuestra amiga Teresa Pedrosa. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes y también a los que nos seguís desde vuestras casas a través de estas plataformas de YouTube y la plataforma de RTV.es, y mañana a las 10 de la mañana os esperamos aquí de nuevo con otro panel de mucho nivel titulado en este caso Audiovisual, la perspectiva de género en la producción audiovisual. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Hem començat a anar al mercat de Barna, hem vist totes les instal·lacions i les fruites i com funcionava. Als pagesos vendre la fruita, verdura i hortalisses. Sabia el que era una part de Barcelona, però no creia que fos una part tan gran i que treballés tanta gent. Em sembla bastant interessant. Sobretot la part del menjar que no s'utilitza, l'utilitzen per donar a la gent més pobra i... Al World Trade Center ens han explicat una mica les professions del port. Els cicles formatius que podem fer i els batxillerats i les carreres universitàries. I després hi hem muntat a la Golondrina i ens han ensenyat el port. Contenidors, líquids i sòlids. Que no és el meu somni, tampoc, perquè ja tinc un altre, però ara que he vist com treballen i això, tampoc em sembla tan malament poder treballar aquí. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El que hem fet ha sigut veure una mica el que és un ecopark. Hem vist tota la planta i tot allò que hi havia moltes màquines molt grans i molt guais. M'ha agradat molt és veure tots els plàstics com si fos un cubito. Me he sentido un poco mal por mis compañeros que se han tenido que tapar la nariz. La piscina aquella que era del residus amb aigua semblava com Colacao i era molt interessant. No me ha cambiado la idea de lo que quiero dedicarme, pero sí a mejorar un poco, reciclando, haciendo mejores cosas, reutilizando lo que yo hago, no de trabajo, sino en modo de vida.